Cuidados paliativos e insuficiencia cardíaca. Incorporar la integración. Antes de dar inicio a la presentación, quisiera agradecer al Dr. Mauro Vasconcelos y por su intermedio al Servicio de Cardiología del Hospital Español y la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires por haberme invitado a participar de este evento. Muchas gracias. Para poder comenzar a transitar la posibilidad de interactuar entre cuidados paliativos y cardiología, especialmente en lo que hace al tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, es importante a lo mejor tener presente un pequeño raconto de lo que son o de dónde surgen los cuidados paliativos. En realidad los cuidados paliativos tienen varios antecedentes históricos. Hay registros de cuidados paliativos o de lo que serían los precursores de los cuidados paliativos en los hospicios medievales, dando un salto enorme en la historia. También tenemos a finales del siglo XIX estructuras subsidiarias de estas en París, en Irlanda y en Londres. Ahora bien, más allá de estos antecedentes históricos, estos registros donde se atendían a pacientes, pacientes especiales, pacientes muy deteriorados, muy comprometidos, el gran salto cualitativo de esta actividad se dio en Londres en la década del 60 de la mano de una persona que fue Cicely Saunders. Cicely Saunders, una mujer que nació en una familia acomodada, con posibilidades de estudiar, empezó estudiando ciencias económicas. Esto no la llenaba, no le daba una sensación de satisfacción y descubre su vocación a través del trabajo social. Este en realidad fue el primer eslabón de una cadena, porque con el trabajo social no sentía que cubría todas sus expectativas o sus necesidades, y con la intercurrencia de la Segunda Guerra Mundial se dedica a la enfermería. Con la enfermería le pasó algo más o menos similar. También sentía que podía ser más, que quería ser más, pero que el título de enfermera la limitaba. Es así que se pone a estudiar medicina, se recibe de médica y empieza a trabajar. Entonces, en la década del 60, ella, desde su lugar, empieza a elaborar un abordaje de los pacientes, donde no solamente contemplaba el aspecto físico, también incluía el aspecto social, el aspecto emocional, el aspecto espiritual de estos pacientes. Fruto de este enfoque y de su capacidad, su enorme capacidad de trabajo, finalmente en el año 1967 en Londres funda el St. Christopher Hospice, que es un centro de referencia mundial actualmente en funcionamiento y al cual se convocan y al cual concurren un montón de especialistas de esta materia de todo el mundo. Los cuidados paliativos se denominan así, cuidados paliativos, recién a partir del año 1977, con la inauguración de la primera unidad de cuidados paliativos en el Hospital Royal Victoria de Montreal, Canadá. Los criterios de derivación en aquel entonces eran bastante estrictos y bastante bien determinados. Los pacientes tenían que tener un diagnóstico preciso, un diagnóstico oncológico de certeza. No tenía que haber posibilidad de tratamiento curativo y tenían que tener una expectativa menor de 6 meses. En ese momento, el modelo de atención era que el tratamiento paliativo comenzaba cuando terminaba el tratamiento curativo o el que intentaba prolongar la supervivencia del paciente. Todo esto de alguna manera influye en la imagen que hoy persiste de los cuidados paliativos. Poco tiempo después, el primer esquema propuesto fue reemplazado por porque se observó el fenómeno que los pacientes que al ingresar a cuidados paliativos aún estaban bajo tratamientos quimioterápicos tenían mejores respuestas. Y por otra parte, se entendió que el sufrimiento, las necesidades
emocionales, sociales, espirituales, tanto del paciente y de la familia, coexistían desde un primer momento y que necesitaban atención y acompañamiento desde ese entonces. Un rasgo distintivo de los cuidados paliativos es la inclusión de la familia. La familia participa activamente en la toma de decisiones, en el acompañamiento. Por supuesto, no todos los integrantes, no todos con la misma intensidad, no todos con el mismo grado de participación. Hay una figura que es el cuidador principal y es fundamentalmente quien se encarga del paciente o quien está más presente acompañando y al lado del paciente. Eso es aparte, pero de todas maneras, más allá de la figura del cuidador principal, la familia está incluida. Y así como se la incluye durante todo el tratamiento de soporte y el paliativo, se la incluye y se agrega tiempo después el soporte en el duelo, es decir, acompañarlos después de la muerte, acompañarlos en el periodo de duelo para que la pérdida que ellos sufrieron pueda de algún modo ser también acompañada. No dejarlos solos después que se supone terminó la medicina curativa y la medicina paliativa. La medicina paliativa se prolonga un poco más con los consultorios de duelo y acompañando a la familia en este proceso. En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud define a los cuidados paliativos como aquellos que constituyen un método de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación meticulosa y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. La definición se completa y se complementa con una serie de enunciados que, para no abundar, elegí algunos que me impresionan ser los más representativos y significativos, pero es decir, los cuidados paliativos afirman la vida y reconocen que el morir es un proceso normal, no es un fracaso terapéutico. Los cuidados paliativos no buscan ni acelerar ni posponer la muerte, no están dominados por la tiranía de la curación. Y fundamentalmente se oponen firmemente a la eutanasia. Me parece que estas cuestiones es importante tenerlas presentes para redimensionarlos y que los cuidados paliativos no sean solamente esta cuestión de alivio del dolor vinculada a la morfina, que de hecho de la morfina por ahora ni siquiera estamos hablando, ni va a hacer falta hablar, salvo para algunos de los síntomas que podemos controlar de la insuficiencia cardíaca congestiva. Pero eso será un tema a tocar más adelante. Para llevar a cabo la tarea, los cuidados paliativos promueven una atención integral, es decir, en la práctica de los cuidados paliativos se tiene en cuenta un soporte holístico, es decir, los factores físicos, psicológicos, sociales y espirituales, todo esto que conforma a la persona. El sufrimiento del enfermo puede tener causas multifactoriales y su tratamiento deberá tener siempre presente las 4 dimensiones de la persona. La unidad tratar, el enfermo y la familia, lo que en cuidados paliativos se entiende como unidad de tratamiento. Desde el inicio de los cuidados paliativos, la familia forma parte integrante de los cuidados en el proceso de morir. Es fundamental averiguar sus principales preocupaciones para poder intervenir y disminuir en la medida de lo posible las mismas. Una familia una familia contenida es una familia tranquila, es una familia con la cual se puede trabajar mucho y mejor. Realmente es un facilitador enorme de la tarea. El diálogo, la comunicación honesta, franca, permanente con el paciente y la familia es un pilar fundamental de la tarea. Otro aspecto importante a promover es justamente la promoción de la autonomía y de la dignidad del paciente. Es decir, las decisiones se deberán tomar en forma compartida y consensuada con el paciente y se llevarán a término según lo pactado y establecido con el enfermo.
El ambiente donde vamos a desarrollar la tarea también es fundamental. Un ambiente relajado que favorece la comunicación se considera tan importante como las posibles medidas farmacológicas que se puedan administrar al paciente. De todas maneras, y a pesar de todo lo comentado hasta el momento, actualmente tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Las causas que pueden explicar este fenómeno o esta cuestión son muchas, pero la falta de formación y de concientización sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud es un obstáculo importante al desarrollo de programas de esta materia. La necesidad mundial de cuidados paliativos va a ir en aumento como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles, es decir, las enfermedades de insuficiencia de órgano, las enfermedades degenerativas neurológicas, la artritis reumatoidea y un montón de otras patologías que acompañan la cronicidad. Es decir, la cronicidad entendiéndola como el proceso de envejecimiento de la población que cada vez es más notorio y evidente. Una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones innecesarias y el uso de servicios de salud. Esto se traduce en el sentido que cuando uno tiene buena comunicación con la familia, hay un buen rapport y uno puede explicar las cosas adecuadamente a partir de una escucha activa, los pedidos innecesarios de estudios, por ejemplo, disminuyen dramáticamente. Cuando una familia, cuando un paciente están enterados de lo que les está pasando, no necesitan buscar respuestas en estudios que posiblemente van a generar más dudas que certezas. Publicaciones relativamente recientes dan fe y documentan que los cuidados paliativos son verdaderamente costo efectivos, ya sea en su versión institucional como en su versión de atención domiciliaria. Yo tomé dos ejemplos para poner en la presentación, pero es notable que a pesar de la enorme documentación que hay certificando esto, los cuidados paliativos igual llegan a muy poca población. En la actualidad es mejor hablar de situaciones clínicas al final de la vida y no de enfermedad terminal. Nuestra área de trabajo en los cuidados paliativos se encuentra entre la enfermedad incurable avanzada y la situación de agonía, posteriormente en el duelo. Una cuestión que es importante dejar claro es que no es lo mismo utilizar indistintamente final de la vida o final de vida con muerte inminente. Esto genera bastante confusión, bastante malestar, crece en el imaginario popular y es una de las principales causas, esta confusión, por lo cual a veces resulta tan costoso, tan difícil derivar un paciente al equipo de cuidados paliativos por todo lo que esto invoca. Respecto de enfermedad incurable avanzada, podemos definirla como esa enfermedad de curso progresivo, gradual, con un diverso grado de afectación de la autonomía y de la calidad de vida, con respuesta variable a tratamiento específico que evolucionará hacia la muerte en el mediano plazo. De acuerdo a la etapa en que nos es derivado el paciente, vamos a tener fundamentalmente dos tipos de cuidados paliativos. En principio vamos a tener los cuidados paliativos o de soporte que están dirigidos al alivio y control de síntomas, en este caso, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, así como las complicaciones o intercurrencias propias de la enfermedad o de su tratamiento. En esta etapa, en los cuidados paliativos de soporte, continúa el tratamiento de base porque reduce la carga sintomática y esto le alivia y le mejora la calidad de vida al paciente más allá del control de a través del control de sus síntomas. En etapas más avanzadas o cuando se nos derivan pacientes o recibimos pacientes o somos incorporados en etapas más avanzadas de la enfermedad, hablamos de cuidados de fin de vida. El tiempo al cual se remite este tipo de actividad son las últimas semanas o días de vida. Está dirigido básicamente al confort del paciente y al apoyo emocional de la familia.
Llama la atención el escaso número de derivaciones que se realizan en pacientes que, pudiendo beneficiarse de los cuidados paliativos, no los reciben porque son pacientes que no tienen un diagnóstico oncológico. Son los pacientes que se agrupan bajo los beneficiarios de los cuidados paliativos no oncológicos. Dentro de los cuidados paliativos no oncológicos, groseramente podemos encontrar aquellos pacientes con toda la problemática vinculada a las enfermedades por insuficiencia terminal de órgano, a los pacientes con enfermedades degenerativas, progresivas, pacientes demenciados, o para nombrar los principales grupos que podrían beneficiarse y que realmente escasamente recibimos. Esto también dificulta la investigación y la documentación del manejo o evaluación de distintos síntomas para mejorar la calidad de atención y ofrecer mejores respuestas. Posiblemente sean dos las causas que puedan explicar mayormente este fenómeno. No digo que sean las dos únicas, me parece que son las dos más importantes. Por un lado, la procedencia histórica oncológica, el origen oncológico, si se quiere, de los cuidados paliativos. Esta asociación casi imposible de eludir, de pensar los cuidados paliativos vinculados exclusivamente a los pacientes oncológicos. Y por otro lado, hay una falta de sensación de gravedad, ¿no? Hay una percepción adecuada de la gravedad de la enfermedad en los pacientes con insuficiencia terminal de órgano. Esto se puede explicar en función de las distintas trayectorias de las enfermedades. En el año 2003, Looney dirigió un equipo que realizó un estudio observacional muy amplio, muy grande, donde se pudo describir cómo evolucionan, cuál es la trayectoria de estas enfermedades que pueden beneficiarse de la atención por cuidados paliativos. En primer lugar, podemos ver la curva azul, que es la curva que determina la evolución, que nos muestra la evolución de un paciente oncológico. En general, el paciente oncológico tiene una evolución estable hasta que en determinado momento comienza mayor volumen de enfermedad, mayor volumen sintomático y un deterioro brusco en su estado de salud y su calidad de vida, hasta que finalmente fallece. Podemos ver cómo la función en las distintas patologías va disminuyendo en función del tiempo, pero al mismo tiempo no es el mismo grado de funcionalidad de la que parten los distintos tipos de enfermedades. Vamos a detenernos con un poco más de detalle en la curva de función-tiempo de las insuficiencias de órgano. En esta imagen podemos observar el perfil de la curva de trayectoria de enfermedad de las patologías de insuficiencia de órgano. Tiene clásicamente una forma de serrucho y hay valles que determinan periodos de recuperación. Entiendo yo que estos periodos de recuperación, que pueden ser variables, nunca llegan a un grado de restitución ad integrum de la salud, siempre quedan un poco por debajo, pero no demasiado. Son responsables, o yo entiendo que son los grandes responsables de esta falta de conciencia de gravedad de enfermedad. En realidad hay todo un sesgo de confirmación y uno se aferra a las cosas que coinciden con lo que uno quiere creer. Entonces, estamos frente a pacientes que presentan alguna intercurrencia, alguna descompensación y vuelven a surgir de entre sus cenizas, vuelven a estar bien, vuelven a interactuar con los suyos y no hay en el panorama
nuevas instancias de angustia o preocupación. El paciente, entre comillas, volvió a la normalidad. En realidad, como decíamos recién, cada regreso es con un grado menor de funcionalidad, hasta que finalmente hay algún evento desencadenante que determina su fallecimiento. Ahora, esta trayectoria es absolutamente variable e impredecible para todas las patologías que tienen que ver con las insuficiencias terminales de órgano, pero concretamente con la insuficiencia cardíaca. Hay pacientes que tienen descompensaciones y vuelven a reponerse y pueden estar bien durante varios meses. Entonces es muy difícil, realmente es muy difícil para el paciente y la familia pensar en una enfermedad mortal en el corto o mediano plazo. Javier Barbero es un psicólogo y bioeticista dedicado a los cuidados paliativos en España y es un estudioso de toda la problemática de fin de vida. En uno de sus tantos artículos, 10 cuestiones inquietantes en cuidados paliativos, Barbero reflexiona sobre algunas cuantas cuestiones de las que hemos venido hablando y concluye que una de las dificultades justamente en el caso de los pacientes con enfermedades no oncológicas es el diagnóstico de enfermedad en situación de fin de vida. La poca precisión del pronóstico plantea dudas sobre la actitud a tomar durante ese lapso y cuál sería el momento adecuado para derivar a las unidades de cuidados paliativos desde los distintos especialistas. También es cierto que acá la falta de formación en cuidados paliativos juega en contra y es una situación que realmente es difícil de sortear. Esto no presentado como una crítica, sino como una descripción objetiva sobre la cual todos debemos trabajar. El acceso a estos servicios, entonces, según Barbero, debería basarse en las necesidades, no en el diagnóstico o en la inmediatez del pronóstico. Barbero también reflexiona una cuestión que me parece fundamental y que hace al meollo del asunto. La procedencia de los cuidados paliativos modernos es claramente oncológica, de ahí que tradicionalmente la atención paliativa ha sido dirigida hacia los enfermos de cáncer. Pero también es evidente que existen otras enfermedades crónicas en las que las últimas fases generan un fuerte impacto emocional y exigen una elevada necesidad de cuidados. Cuidados que aparte, y esto es una elaboración propia en base a lo que venimos hablando, cuidados que realmente son costo efectivos y que generan un beneficio a todo nivel al paciente, a la familia, al equipo tratante y al sistema. Por lo cual resulta preocupante que muchos de los pacientes que están al final de la vida con insuficiencia cardíaca o EPOC, por citar algunos ejemplos, ante nuestra dificultad en establecer los pronósticos en esas patologías, reciban una atención paliativa retrasada o directamente no la reciban. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad heterogénea. Es una patología prevalente en pacientes añosos, frágiles y que presentan varias comorbilidades. Por otra parte, es la vía final común de la mayor parte de las afecciones cardiológicas. Esto es una explicación posible a la gran dificultad evidente para poder identificar debidamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca en fase terminal. Es que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, lo hacemos de una enfermedad que se debe a diferentes mecanismos fisiopatológicos. Además, en el paciente con insuficiencia cardíaca, la respuesta al tratamiento es impredecible e individual. Del mismo modo, el enfoque terapéutico va a variar de acuerdo al estado funcional de ese paciente según la clasificación de la New York Heart Association. Es decir, un paciente o los pacientes que estén en una clase funcional 1 o 3 van a mantener los tratamientos de soporte que están recibiendo y la intervención para el control de síntomas seguramente va a ser importante, pero no va a ir más allá de eso.
Por otro lado, pacientes que están en una clase funcional 3-4 van a recibir cuidados paliativos mucho más dedicados, mucho más prevalentes respecto del tratamiento curativo. Y finalmente, con aquellos pacientes con síntomas refractarios y que ya no son candidatos a revascularización o trasplante, vamos a empezar a trabajar en todos los cuidados paliativos de fin de vida. En cuanto al manejo y control de síntomas en la insuficiencia cardíaca avanzada, los síntomas más frecuentes con los que habitualmente vamos a tener que tratar son la disnea, que se relaciona con episodios de sobrecarga de volumen, pero puede superponerse a distintas comorbilidades que tiene el paciente. La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, pero en el contexto de un paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada, esta subjetividad cobra un rol relativo. De todas maneras, la utilización de diuréticos cuando estos sean posibles y el paciente responda es la base del tratamiento, es decir, estimular la diuresis. De todas maneras, un aire fresco que apunte directamente al rostro del paciente disminuye en cierto grado la sensación de falta de aire. Acá nos vemos nuevamente confrontados con la falta de investigación adecuada. Si bien los mecanismos por los cuales corrientes de aire o aire que apunta directamente al rostro disminuye la sensación de disnea en pacientes oncológicos y en pacientes respiratorios, es el mismo que debería actuar en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. De todas maneras, para tratar la disnea también contamos con la posibilidad de utilizar opioides en dosis bajas. La morfina, 2.5 miligramos cada 6 horas. ¿Por qué cada 6 horas y no cada 4 como se utiliza habitualmente? Porque en estos pacientes tenemos deterioro de la función renal y la morfina se elimina en forma de metabolitos por vía renal y podría generar neurotoxicidad. Otro síntoma que también vamos a lidiar y que tiene una alta prevalencia en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva en etapa avanzada es el dolor. El dolor está presente, según algunos reportes, hasta en el 78% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En general es de origen musculoesquelético y es necesario considerar los aspectos emocionales, psicológicos y espirituales que modifican la percepción del síntoma. De todas maneras, podemos trabajar con el dolor siguiendo la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, salvo que hay que tener presente que en estos pacientes no podemos usar antiinflamatorios porque interactúan con los medicamentos de base que está utilizando el paciente y disminuyen su efectividad. Entonces, el primer escalón, que en general, que normalmente son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a reemplazarlos por el tramadol. El resto de los fármacos analgésicos que se utilizan habitualmente en el segundo y en el tercer escalón pueden ser utilizados sin ningún tipo de problemas, con la excepción que habíamos mencionado de la morfina y el deterioro de la función renal. No es una contraindicación absoluta, pero sí hay que tener cuidado. Un tercer síntoma que nos vamos a encontrar y con el que vamos a lidiar es la depresión. Aproximadamente 1 de cada 5 pacientes sufre de depresión mayor y un porcentaje alto tiene síntomas depresivos que se correlacionan con una peor calidad de vida y más dolor. Para el tratamiento de la depresión están contraindicados los antidepresivos tricíclicos en este tipo de pacientes por las distintas interacciones que presentan con los múltiples fármacos que estos pacientes normalmente reciben. De todas maneras, los antidepresivos de elección son los inhibidores de la recaptación de serotonina y particularmente útil resulta por su corta vida, por su rápido efecto de inicio de acción, el escitalopram. Finalmente, otro síntoma frecuente es el delirium o síndrome confusional agudo.
El delirium también no hay o falta documentación suficiente para brindarle alguna otra característica más allá de ser un síntoma asociado a etapas finales de la evolución de los pacientes y que están vinculados a múltiples causas, muchas de las cuales coexisten simultáneamente en un mismo paciente. Otras intervenciones importantes en la terapéutica con enfoque paliativo son aquellas vinculadas a la comunicación, una comunicación que debe ser honesta, presentando la realidad tal cual como es, sin imponerla. Hay pacientes y familias que quieren saber, la familia es un rol más relativo en esta cuestión, digamos, esto estaría más centrado hacia el paciente, en el sentido que la comunicación, además de ser honesta, tiene que ser soportable y paulatina. Pero, repito, no hay que informar a pacientes que claramente uno percibe, uno detecta, más que percibir, que no quieren ser informados de cuál es su pronóstico. En este sentido, hay que respetar el derecho a no querer saber, entendiendo a la negación como un importante mecanismo de defensa a nivel emocional. Otra intervención importante es la valoración de la fragilidad, porque la fragilidad nos va a determinar la evolución y el pronóstico de este tipo de pacientes. Pacientes más frágiles van a tener un peor pronóstico y una menor esperanza de vida en el corto o mediano plazo. Los cuidados paliativos también, a través de la comunicación y demás cuestiones, interviene en decisiones terapéuticas complejas, es decir, puede participar en conjunto con los cardiólogos que atienden. Hay que tener presente que una especialidad no excluye a la otra, sino que juntas suman potencia y mejoras y beneficios para el tratamiento del paciente. Entonces, discutir en conjunto, claramente, desde cuestiones y principios éticos o bioéticos, las verdaderas y reales necesidades o indicaciones respecto a reparaciones o reemplazos valvulares, percutáneos o quirúrgicos, o la cirugía, la necesidad o la posibilidad de cirugía de revascularización coronaria. Todo esto intentando no medicalizar la muerte del paciente o concretamente hablando de lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico, evitando cualquier tipo de maniobra o procedimiento fútil. En esta misma línea está la conversación, la decisión de la desactivación de desfibriladores cardioversores implantados o de dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Son temas sumamente delicados donde los cuidados paliativos tienen un espacio importante y donde pueden hacer aportes verdaderamente significativos en esta problemática. Finalmente, la planificación de directivas avanzadas y la preparación para situaciones imprevistas también son otra área donde los cuidados paliativos pueden hacer sus aportes. La planificación de directivas avanzadas es una forma de participación diferida en la toma de decisiones previsibles a lo largo de la evolución de la enfermedad del paciente respecto de sus preferencias, sus valores, sus objetivos y cómo debería actuar el cuerpo médico y qué tener en cuenta. Por ejemplo, si el paciente pierde la conciencia, pierde la capacidad de comunicarse o no hay alguien que pueda identificar los deseos del paciente. Finalmente, y a modo de resumen, quisiera terminar la presentación dejando un gráfico publicado en el año 2017 por Caballeratos, donde resume en un artículo que se llama Cuidados paliativos e insuficiencia cardíaca
la concurrencia o la integración ideal de ambas especialidades en pos de del mejor enfoque, el mejor tratamiento y el mejor resultado de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Muchas gracias.